Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Salgado Vargas y vamos a colaborar aquí con el tema sobre los orígenes de Hilo. Mi nombre es José Luis Salgado Vargas y respecto a la pregunta puedo decir lo siguiente. El nombre de Hilo tiene una historia que se remonta en la época de la colonia española. Por ese entonces, según lo que los autores indican, era necesario crear un asentamiento de españoles y este resultó siendo San Jerónimo de Hilo, del que Pedro Cieza de León escribió en el año 1533. Según algunas versiones, fue don Jerónimo de Villegas quien el 21 de agosto de 1548 le puso este nombre al pueblo que inicialmente se ubicaba en la margen derecha del río, pero que el cura don Vicente de Córdoba lo trasladó a la margen izquierda, donde se separó un terreno para la construcción de una iglesia y la casa parroquial, ¿no? Entonces, en la zona de San Jerónimo es que lleva por nombre, y así lo decidieron en esa época, denominarle San Jerónimo de Hilo. La siguiente pregunta. ¿Cómo era la ciudad antiguamente? Bueno, nos vamos a remontar a los años 60, desde mi niñez, ¿no? El puerto de Hilo, sus calles eran de tierra, no estaban pavimentadas. Y las principales calles que habían en el puerto de Hilo eran las calles Aptao, el Jirón Cepita, la calle Moquegua, la calle Callao, el Jirón Junín, y también por esa etapa algunas de las calles tenían el nombre de algunas batallas que se celebraron aquí en el Perú, como por ejemplo el Jirón Matará, Jirón Junín, 2 de Mayo, la calle Mirabe, la calle Ayacucho, la calle Pichincha, y otra de las principales calles era aquella que quedaba frente al mar, denominada Jirón Miramar, que se extendía desde la Capitanía de Puerto hasta el Hospital General de Hilo, que pertenecía al Ministerio de Salud. Ahí, hasta ahí llegaba ese jirón, dado de que continuaba la empresa de harina y pescado Episa y la empresa de Petroperú, que era la que comercializaba lo que era los combustibles y hidrocarburos. ¿Cómo eran las áreas naturales en el pasado? Bueno, en la provincia de Hilo, en el Hilo antiguo, las áreas naturales estaban compuestas por playas, ¿no? Como podría enumerar algunas, como son Pozo de Lisas, la playa Gentilares, que actualmente está ocupada por la compañía anfibia, ¿no?, perteneciente al ejército peruano. Después está la playa Tres Hermanas, la playa Puerto Inglés y las demás playas que quedan para el lado del norte, ¿no?, que son las más conocidas, estas que he mencionado inicialmente, ¿no? Después está una reserva natural, un área natural bien importante, que es como un atractivo turístico actualmente, que es la reserva de Punta de Coles, ¿no? Y allí están una gran cantidad de lobos de mar, aves, ¿no?, los pingüinos de Humboldt. Y la otra zona importante fue por esos años las lomas de Hilo, donde había extensas áreas de pasto que servían de alimento para el ganado de esa época, que era el ganado ovino, el ganado caprino, y servían de alimento para esos animales, ¿no? Esas eran las áreas naturales más importantes de la provincia de Hilo en esos años. ¿Y se conservan igual? Bueno, actualmente
Debido a la falta de lluvias, refiriéndonos específicamente a las lomas de Hilo, por la falta de lluvias es que ya no existe en esa zona verde donde antes había gran cantidad, ¿no?, de pasto natural que servía de alimento, y esas flores blancas y moradas denominadas amancayes, ¿no? Y las demás áreas naturales como las playas, pongamos la playa Pozo de Lisa, se ha construido, se han hecho construcciones para albergar a los turistas, funcionan actualmente restaurantes que están implementados, tienen una infraestructura con duchas, servicios colaterales y que dan un mayor bienestar a las personas que lo visitan. Otro ejemplo es la playa Puerto Inglés, ¿no? La playa Puerto Inglés, que tiene allí infraestructura para las personas que van allí, funcionan también restaurantes. Aquí mismo, ¿no?, se ha remodelado también el templo San Jerónimo, se ha construido la parte trasera donde quedaba la parroquia. La parroquia se la ha remodelado conservando su misma figura, si se pudiera decir. Después el muelle fiscal también, que tuvo algunas remodelaciones, reparaciones. La glorieta José Gálvez, se ha construido el malecón de Hilo, el Parque del Niño, que son atracciones de la provincia de Hilo. ¿En qué año se creó la provincia de Hilo? Bueno, la provincia de Hilo se creó en el año de 1970, exactamente un 26 de mayo. La ley de creación fue la ley 18.298, quien por ese entonces su presidente era el general de división Juan Velasco Alvarado. Estuvo compuesto, la provincia está compuesta por 3 distritos: el distrito de Hilo, el distrito de Pacocha y el distrito de El Algarrobal. ¿Quién fue uno de los primeros alcaldes de Hilo? Bueno, exactamente no tengo así precisado quién fue uno de los primeros, pero recuerdo cuando yo tenía 6 años, 7, 8 años, recuerdo que el alcalde de la comuna local era el doctor Francisco Pinto Ramírez. ¿En qué año fue construido el muelle fiscal? La información más antigua que se conoce sobre el muelle fiscal data del año 1861. En abril de ese año, el Congreso autorizó al Ejecutivo la construcción de un muelle en el puerto de Hilo, según se desprende del siguiente decreto promulgado el 9 de mayo de ese mismo año. ¿Qué pasó después del maremoto en el año 1967? En el año 1967 se dio un maremoto. Ya yo tenía una edad de 6 años, exactamente la hora, pero fue en la tarde, 3, 4 de la tarde, y ocasionó que algunas embarcaciones de la bahía del puerto de Hilo quedaran varadas en el mar. De igual forma, en toda la ribera de la playa, hasta la parte de la boca del río también, algunas embarcaciones se vararon, se salió el mar hasta sobrepasar la pista que daba con el distrito de Pacocha, y allí hubo destrozos por la salida del mar que ocasionaron en el más conocido, en la zona de César Vallejo, más conocido en esa época como Patillos.
que causó daños a la infraestructura de las casas, que en ese entonces eran de barro y construcciones también de calamina. Los damnificados, en esa oportunidad los propietarios de esas casas tuvieron que reubicarse y ser reubicados en el pueblo joven que se conoce actualmente en Miramar. ¿Cómo se embarcaba la harina de pescado? Bueno, en la embarcación de la harina de pescado que se producía en Hilo era de la siguiente manera. Se hacía a través del muelle fiscal. En ese muelle en cada extremo habían dos grúas, las cuales trasladaban la carga en las denominadas lingas, que cada una era de 28 a 32 sacos, y la estibaban en los lanchones, que eran de color negro, los cuales al estar completamente llenos trasladaban a través de unos remolcadores. Esa carga la trasladaban al barco que estaba ubicado en la bahía del puerto. Seguidamente, al estar el lanchón pegado al barco, se volvía a armar esas lingas, las cuales eran transportadas hacia la bodega del barco, y de esa manera se hacía la embarcación de la harina que se producía en las empresas de Hilo. ¿Cuándo inició sus operaciones en Hilo la empresa Southern Copper Perú? Si no me equivoco, fue, me parece, en el año 1958. La empresa en ese entonces estaba denominada como Southern Perú Copper Corporation. No me equivoco, estaba administrada por empresarios norteamericanos.